¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Hola, buen día. Mi nombre es Verónica Jiménez. Soy de la Ciudad de México. Estoy muy agradecida con Dios por permitirme ser parte de las personas que escuchan estos bellos devocionales. Yo también agradezco mucho al pastor Gerson que se tome el tiempo para hacerlos porque he aprendido muchísimo con ellos. He aprendido a conocer a Dios, he aprendido a saber qué es lo que Dios quiere para mí. He tenido consuelo muchas veces escuchándolos en angustias y en momentos difíciles que he pasado. En la pandemia fue algo maravilloso porque eran muchos miedos, eran muchos temores y empezar a escucharlos, empezar a saber el Dios que tenemos fue maravilloso. Gracias, Pastor Gerson, que Dios lo bendiga. Hola, muy buenos días. Damos gracias a Dios por un nuevo amanecer y por la oportunidad que tenemos de continuar buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Quisiera, después de una serie de 4 semanas de estar meditando en la perfección de la palabra de Dios y en lo que esto implica para nosotros, quisiera dirigirme al libro de Ageo, este pequeño libro dentro de la categoría de los profetas menores, que nos ayuda a entender la necesidad que en aquel día había de construir casa a Jehová. El libro de Ageo nos transporta entonces a un periodo en el que el pueblo había regresado a Jerusalén después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Ellos habían regresado con la mente de reconstruir el templo, pero algo había pasado, que fueron desviados para llevar adelante esta gran obra de restauración. Esto me pone a pensar claramente en que el éxito de un concertista está determinado por el tiempo que brinda a sus prácticas y un buen sentido de las prioridades de su vida. Aunque nosotros solo podemos ver el resultado de ello cuando estamos en un concierto, su éxito realmente está condicionado por su mucho sacrificio y por su mucho entrenamiento. Así que en la actualidad hay muchas cosas, demasiadas diría yo, que pueden desviarnos de participar de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Para mí el libro de Ageo es un libro que claramente nos enseña que para poder entender el plan de Dios en cualquier tiempo o en cualquier momento, es necesario poner en orden nuestras prioridades. Así que yo quisiera, a lo largo de estos siguientes episodios, que pensaras en tus prioridades, que pensaras en cómo estás viviendo aquello que realmente se ha convertido en algo prioritario para tu vida. Bueno, simplemente piensa, a veces la gente cuando le pregunto por qué no viniste o por qué no hiciste esto, por qué no hiciste lo otro, a veces la gente comenta o dice es que se me olvidó. Bueno, quisiera decirte que principalmente cuando algo no es prioridad en tu vida, se te olvidará, tendrás excusas de por qué no lo hiciste. Así que quisiera examinar el por qué el deseo de Dios de que se reconstruyera el templo no se llevó a cabo
cuando había dado todo lo necesario para que eso se llevara a cabo de una manera hermosa, y Dios prácticamente les había provisto de todo lo necesario, pero requería la respuesta de fe de aquella nación. Cuando pensamos en la obra de Dios, cuando pensamos en el servicio que el reino de Dios demanda que nosotros hagamos, nos daremos cuenta que siempre es tiempo para edificar casa al Señor. El día de ayer, mientras predicaba en Vida Nueva, hablaba de esta diferencia. Cuando en nuestra carne buscamos lo nuestro o lo suyo propio, como decimos, nos encontraremos construyendo pequeños castillos que glorifican al hombre. Pero cuando nos colocamos las prioridades correctas de glorificar el nombre de Dios por encima de todo, entonces vamos a edificar el reino de Dios, vamos a edificar la casa de Jehová y no nuestros propios castillos. Ciertamente podemos no estar edificando lugares físicos, pero nuestras vidas hoy en día son templos del Espíritu Santo. Nuestras vidas hoy en día pueden servir a la extensión del reino de Dios en este tiempo que Dios nos permite. Así que mi oración es que Dios nos permita enfocarnos adecuadamente y priorizar en aquellas áreas de la vida que lo necesitan. Así que vamos a Ageo, capítulo 1, verso 1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Bueno, el nombre Ageo significa festivo. La Biblia no nos da mucha información acerca de este nombre. Sabemos que fue un contemporáneo del profeta Zacarías y de Malaquías, y que él estuvo profetizando unos 10 años entre la nación. Ageo y Zacarías llegaron en este tiempo para animar al pueblo con la palabra de Dios, mientras ellos experimentaban un descenso o un desenfoque de lo que habían venido a hacer a Jerusalén. Se cree que Ageo era un hombre de edad avanzado, porque el libro nos hace creer que conoció el templo antes de que fuera destruido. Si esto fuera cierto, entonces Ageo debió haber tenido más de 70 años. Este libro se escribe aproximadamente 520 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y le tomó al profeta escribir o dar esta palabra unos 4 meses, de acuerdo a los historiadores. Verso 2. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir y reconstruir la casa del Señor. Bueno, me llama la atención la manera como Ageo introduce a Dios, el Señor Todopoderoso. Bueno, simplemente la expresión Señor habla ya de su autoridad, pero Ageo no queda ahí, sino que confirma que Él es verdaderamente todopoderoso. Es importante hacer notar en este verso que el tiempo no está demarcado nunca por el hombre, sino que realmente es el Señor Todopoderoso quien pone fin o quien inicia los tiempos. Esto es maravilloso. Cuando confiamos en la soberanía, en la providencia de Dios, en estas doctrinas tan cardinales de la fe cristiana, entonces llegamos a concluir que nada se escapa de las manos de Dios. Realmente el inicio como el final de todos los tiempos están en las manos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros podemos pensar que aún no es el tiempo de hacer muchas cosas en el hogar,
en la iglesia, en el trabajo, en el Señor. Sin embargo, a veces necesitamos ser honestos y humildes para llegar a la conclusión que podemos equivocarnos y errar. Incluso los discípulos de Jesús, en aquel relato, pensaban que faltaban 4 meses para la cosecha. Pero el Señor les dice: ustedes están en un grave error. El problema con ello es que los discípulos hablaban de una cosecha y el Señor Jesús hablaba de otra cosecha. Y esto nos lleva a entender la manera como muchos de nosotros operamos, con una mentalidad un tanto diferente a lo que realmente Dios está hablando o Dios está poniendo en nuestros corazones. Mira cómo lo expresa Proverbios 25:11. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Esa palabra es importante. ¿Sabes? Dios siempre nos habla a tiempo, pero somos nosotros los que a veces no queremos escuchar su voz. Somos nosotros los que a veces nos resistimos o luchamos en el tiempo que Dios está marcando algo, sobre todo cuando eso algo incluye sacrificios, incluye que duerma menos, incluye que dé más, incluye que invierta más de mi vida en aquello que Dios está marcando. Bueno, Ageo está hablando en un tiempo donde era necesaria la acción. Pero para accionar en el Señor, nosotros realmente tenemos que escuchar su voz y prestar atención a los tiempos que Dios marca. Una de las cosas que posiblemente nos ha sucedido a todos es que llegamos tarde a una reunión importante por algún problema con el auto, porque no calculamos el tiempo, porque algo falló con nuestro vestido, porque el tiempo simplemente se nos consumió. Pero hay una realidad cuando pensamos en el tiempo y Dios, y es que Dios nunca llega tarde. Así que hoy quisiera animarte a que puedas tomar en serio la obra de Dios y que asumamos que esto debe ser una prioridad en nuestras vidas. Necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Necesitamos prestar atención a lo que es prioritario para Dios y entonces poner manos en acción. Yo quisiera orar por ti, pero también por mí en este sentido. Esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites abrir nuevamente las Escrituras, venir a este pequeño libro, pero que nos llama a la reflexión de dónde están nuestras prioridades, de dónde está nuestro sentir delante de ti para poder obrar y para poder servirte a ti con ánimo, con aliento pronto. Ayúdanos a entender que ciertamente tú despiertas nuestro corazón para amarte, para honrarte, para servirte, pero muchas veces somos tercos y necios para no obedecer los impulsos que tu Espíritu Santo nos da y que tu palabra claramente nos manda hacer. Perdónanos cuando nuestras prioridades no tienen nada que ver contigo. Perdónanos cuando podemos perdernos en la vida entre broma y broma, entre dolor y dolor, entre situaciones de nuestras mentes y olvidarnos de realmente glorificarte a ti con todo nuestro ser. Pedimos que nos ayudes y que mientras caminamos en el libro de Ageo, tú estés hablando a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.